En la bruma inminente de los 1930 y los 1940, un coloso mecánico rugió cobrando vida, proyectando una sombra ominosa sobre los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Contemplen los Panzers alemanes, una formidable flota de tanques blindados que simbolizaban el poder y la innovación de la Alemania nazi. Bajo el auspicio de visionarios como Heinz Guderian, nació una nueva era de guerra blindada, cambiando el rostro de la guerra moderna para siempre. Desde el ágil Panzer I hasta el coloso Panzer VIII Maus, estas máquinas de guerra fueron un testimonio del poderío de la ingeniería alemana. Sus rápidos avances durante las campañas de Blitzkrieg en Polonia y Francia dejaron a sus adversarios paralizados, luchando por contrarrestar esta nueva amenaza. Pero ¿cuál era el secreto detrás del poder y la eficiencia inigualables de los Panzers? ¿Cómo revolucionaron las tácticas de la guerra blindada? En medio del rugido de los motores y el trueno de los cañones, uno podría recordar las palabras de Winston Churchill. Los alemanes trajeron el mejor rifle de caza al juego, pero los británicos y estadounidenses tenían el mejor equipo de caza. Un reconocimiento al dominio tecnológico absoluto de los Panzers, pero también un reconocimiento de que la tecnología por sí sola no podía dictar el resultado de la guerra. ¿Puedes imaginar el temor y respeto que estos gigantes de acero inculcaron en los corazones de aliados y enemigos? El poder crudo de una columna de Panzer avanzando bajo un cielo tormentoso, el suelo temblando bajo sus orugas. Acompáñanos mientras nos adentramos en los anales de la historia, explorando el inicio, la evolución y el legado final de los Panzers alemanes. Bienvenidos al diario de Julio César. Los titanes de acero emergen, el amanecer de la guerra acorazada alemana. En los anales de la historia militar, pocas innovaciones han tenido un impacto tan profundo como el tanque. A medida que el clima político de Europa se calentaba a principios del siglo XX, la necesidad de vehículos terrestres blindados se hizo evidente. Alemania, aunque inicialmente rezagada, pronto estaría a la vanguardia de esta revolución mecanizada. La concepción más temprana de un vehículo que se convertiría en el tanque ocurrió en las trincheras embarradas de la Primera Guerra Mundial. Los británicos tomaron la delantera, presentando sus vehículos blindados en 1916. Alemania, al darse cuenta del potencial de tales máquinas, rápidamente inició sus propios diseños. Sin embargo, fue después del Tratado de Versalles, en los años de entreguerras, que el verdadero poderío de la ingeniería de tanques alemana comenzó a tomar forma. El tratado había impuesto severas restricciones al ejército alemán, limitando su capacidad para desarrollar y desplegar armamentos pesados, pero la adversidad a menudo engendra ingenio. Los campos de entrenamiento secretos en Rusia se convirtieron en el crisol secreto, donde las primeras divisiones blindadas de Alemania perfeccionaron sus habilidades. Fue aquí, lejos de los ojos internacionales curiosos, que hombres como Heinz Guderian, a menudo aclamado como el padre de la guerra acorazada alemana, comenzaron a imaginar una nueva forma de guerra. Guderian fue fuertemente influenciado por teóricos británicos como J.F.C. Fuller y B.H. Liddell Hart, quienes abogaban por el uso de unidades blindadas rápidas para romper las líneas enemigas. Pero fue Guderian quien adaptaría y evolucionaría estas teorías para satisfacer las demandas únicas de la estrategia alemana. Las anécdotas de estos días de entrenamiento secreto pintan un cuadro vívido. Una historia habla de Guderian observando un ejercicio de tanques y de repente ordenando a los tanques detenerse, solo para subir a uno y proclamar en voz alta: «Caballeros, el futuro de la guerra alemana descansa en estas bestias de acero». Sus palabras, aunque dramáticas, fueron proféticas. La década de 1930 vio un aumento en el desarrollo de tanques alemanes. El Panzer I, inicialmente destinado para entrenamiento, fue seguido pronto por el Panzer II más preparado para el combate. A medida que la década llegaba a su fin, rumores de estos colosos blindados comenzaron a circular por toda Europa. Curiosamente, durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, se mostró discretamente a los delegados extranjeros una exhibición simulada de estos tanques, un movimiento destinado tanto para presumir del poderío alemán como para medir las reacciones extranjeras. No solo eran las máquinas las que evolucionaban, los hombres dentro de ellas también lo estaban. Erwin Rommel,
conocido más tarde por sus legendarias campañas en África del Norte, comenzó su romance con los tanques en estos primeros días. Una cita atribuida a él durante un ejercicio de entrenamiento a finales de los años 1930 capta la esencia de la filosofía blindada alemana. La velocidad es armadura, la indecisión es la muerte, pero no todo se trataba de los grandes nombres. Los ingenieros desconocidos, trabajando incansablemente tras bambalinas, fueron los verdaderos héroes no reconocidos. Tome, por ejemplo, el curioso caso del árbol de Morera en el campo de pruebas de Kummersdorf. Los ingenieros, buscando probar la resistencia de las orugas de sus tanques, conducían repetidamente sus prototipos contra este desafortunado árbol. La Morera soportó el brunt de estas pruebas durante años, convirtiéndose en un testimonio silente de la tenacidad de la ingeniería alemana. A medida que las divisiones blindadas de Alemania crecían en fuerza y número, llamaron la atención de los observadores militares internacionales. Los informes volvieron a las capitales extranjeras llenos de una mezcla de asombro y temor. Sin embargo, pocos podían prever la tormenta que estaba a punto de desatarse en forma de blitzkrieg durante la Segunda Guerra Mundial. De humildes comienzos a gigantes de acero, el viaje del Panzer. En un mundo tambaleándose al borde de otro conflicto global, Alemania estaba en una carrera contra el tiempo. Su objetivo, perfeccionar el arte de la guerra blindada. El Panzer, un nombre que enviaría escalofríos por la columna vertebral de muchos soldados enemigos, estaba en el corazón de esta ambición. Su evolución cuenta una historia de innovación, audacia y una búsqueda incansable de excelencia militar. La historia del Panzer comenzó a principios de los 1930. El Panzer I, inicialmente diseñado como un tanque de entrenamiento, salió en 1934. Aunque modestamente armado y con escasa protección, proporcionó lecciones invaluables. El Panzer II, que siguió poco después en 1936, fue una mejora, pero aún carecía del impacto necesario para el combate en primera línea. Sin embargo, fue en España durante la Guerra Civil donde estos tanques probaron batalla por primera vez. Comandantes alemanes, incluido un joven Walter Wenck, observaron atentamente su rendimiento, recopilando datos vitales del campo de batalla. 1937 marcó un salto significativo con la introducción del Panzer III. Diseñado para enfrentar a los tanques enemigos, estaba equipado con un cañón de 37 milímetros, luego mejorado a un más formidable de 50 milímetros. Mientras tanto, el Panzer IV, que se lanzó inicialmente el mismo año, tenía la intención de apoyar a la infantería con su cañón de 75 milímetros de baja velocidad y corto alcance, pero, como en todo en la guerra, la adaptabilidad era clave. El Panzer IV vería varias actualizaciones, siendo su cañón de 75 milímetros de alta velocidad una característica principal en modelos posteriores. A medida que la guerra se intensificaba, comenzaron a surgir historias heroicas de Panzer. Una de esas historias es la de Kurt Knispel, considerado el mejor as de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Operando principalmente en el Tiger I y II, las habilidades y valentía de Knispel eran legendarias, con 168 tanques confirmados destruidos. Sin embargo, era conocido no solo por su destreza, sino por su humildad. Knispel nunca lució sus medallas, creyendo que la camaradería y el deber estaban por encima del reconocimiento. Para 1942, a medida que el frente oriental se intensificaba, la necesidad de un tanque más pesado y robusto se hizo evidente. Entra el Tiger I. Esta bestia, equipada con un cañón de 88 milímetros, era prácticamente invulnerable a ataques frontales y sembró el terror en el corazón de las tripulaciones de tanques aliados. Su sucesor, el Tiger II o King Tiger, fue una presencia aún más formidable en el campo de batalla. Introducido en 1944, su gruesa armadura y poderoso cañón lo convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, la sed de Alemania por la superioridad de los tanques no terminó allí. El experimental Panzerkampfwagen 8 Maus fue un proyecto que personificó la audacia de la ingeniería alemana. Con un peso asombroso de 188 toneladas, sigue siendo el vehículo de combate blindado completamente cerrado más pesado jamás construido. Aunque el Maus nunca vio combate,
Su existencia misma es un testimonio del impulso incansable de Alemania por la innovación. Se dice que cuando Albert Speer, el ministro de Armamentos, vio el prototipo del Maus, comentó: «Caballeros, creo que esta vez nos hemos pasado». A lo largo de la guerra, las divisiones Panzer no eran solo sobre las máquinas, sino sobre los hombres que las operaban. Tomemos, por ejemplo, el vínculo entre una tripulación de tanque. En el calor de la batalla, la comunicación a menudo era no verbal. Un simple asentimiento o gesto con la mano era suficiente. Las tripulaciones a menudo personalizaban sus tanques, pintando apodos o símbolos, un pequeño toque de humanidad en el sombrío teatro de la guerra. Maestros del metal, el arte alemán en el diseño de tanques. En las sombras de las paredes de las fábricas y entre el estruendo de la maquinaria se estaba gestando una revolución. Alemania, con su legendaria tradición en ingeniería, estaba embarcándose en un viaje para remodelar el panorama de la guerra blindada. Profundizando en las complejidades del diseño e innovación de tanques, encontramos historias de genialidad, perseverancia y la búsqueda implacable de superioridad en el campo de batalla. Los años 30 marcaron un periodo de intensa experimentación. Los primeros Panzers, aunque formidables, revelaron ciertas vulnerabilidades. Estaba claro que para que los tanques dominaran, necesitaban más que solo potencia de fuego. Necesitaban protección. Surge el concepto de blindaje inclinado. Al inclinar las placas de blindaje, el grosor efectivo aumentaba sin añadir peso, proporcionando una doble ventaja de deflexión y mayor protección. El doctor Ernst Kniepkamp, una figura clave en el desarrollo de vehículos blindados alemanes, jugó un papel en la integración de estas filosofías de diseño. Sin embargo, no se trataba solo de defensa. La movilidad era igualmente crucial. El sistema de suspensión de un tanque es su lifeline, lo que le permite atravesar terrenos accidentados y mantener la velocidad. La suspensión alemana Christie, inspirada en los diseños del ingeniero estadounidense Otto Walter Christie, fue una maravilla en este sentido. Contaba con grandes ruedas de carretera que proporcionaban tanto velocidad como estabilidad. El tanque Panzer, introducido en 1943, empleó este sistema con un efecto devastador, combinando velocidad, agilidad y potencia de fuego. Hablando de velocidad, el corazón de estas bestias de acero era su motor. Los tanques alemanes estaban impulsados por algunos de los motores más avanzados de su tiempo. La compañía Maybach, bajo la dirección de Karl Maybach, fue fundamental en este dominio. Sus motores, como el Maybach HL-230, rugían con una potencia inigualable, impulsando los tanques Tiger y Panther a través de los diversos paisajes de Europa. Dentro de estas historias de brillantez en ingeniería, hay momentos de pura ingeniosidad humana. Una anécdota del frente oriental habla de una tripulación de un tanque Tiger, varada debido a una falla en el motor. Con las fuerzas enemigas acercándose, la tripulación ingeniosamente usó vodka, obtenido de un depósito de suministros ruso abandonado cercano, como un refrigerante improvisado, lo que les permitió escapar justo a tiempo. Tales historias de ingenio no eran raras, mostrando la unión de hombre, máquina e instante. La innovación no era solo técnica, era psicológica. Los tanques estaban diseñados para infundir miedo, su imponente estatura, el rugido distintivo de sus motores y sus icónicos perfiles eran todos parte de una campaña psicológica cuidadosamente orquestada. Heinz Guderian, uno de los principales arquitectos de las fuerzas de tanques de Alemania, una vez comentó: «El motor del Panzer es un arma al igual que el cañón principal. Sin embargo, es esencial señalar que el diseño de tanques alemanes fue un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. Observaron, aprendieron de los errores y iteraron. Cuando los T-34 de la Unión Soviética chocaron por primera vez con las fuerzas alemanas, su blindaje inclinado y sus anchas orugas, ideales para los terrenos rusos, sorprendieron a los alemanes. Pero los alemanes eran aprendices rápidos. Los diseños posteriores, especialmente el Panzer, llevaban marcas de estas lecciones, integrando blindaje inclinado y mejor movilidad. Mientras que los tanques eran una maravilla de la ingeniería, también eran lienzos de arte. Las tripulaciones de tanques a menudo adornaban sus vehículos con insignias personales, emblemas y a veces incluso obras de arte. Un famoso tanque Panzer, conocido como Cuco,
Llevaba una insignia única del pájaro por el que fue nombrado, pintado por su tripulación, convirtiéndose en un símbolo de individualidad en medio de la vastedad de la guerra. Forjando titanes. La hercúlea tarea de la producción de tanques alemanes. En las extensas fábricas de la Alemania nazi, entre la sinfonía de martillos y el resplandor del metal fundido, se llevaba a cabo un esfuerzo colosal. La ambición era clara: producir leviatanes blindados en cantidades y calidad sin paralelo. Sin embargo, bajo la superficie de esta enorme máquina de producción se desplegaba una compleja red de desafíos, innovaciones e historias humanas. Cuando la década de 1930 amaneció, el rearme de Alemania estaba en pleno apogeo. Las fábricas de Krupp, Mann y Henschel zumbaban de actividad, transformando planos en colosos del campo de batalla. Al frente de este esfuerzo estaba Fritz Todt, el genio de la ingeniería designado por Hitler para supervisar la producción de armamento del Reich. Bajo su atenta mirada, las fábricas de tanques florecieron, estableciendo metas ambiciosas. Para 1940, Alemania producía casi 3.000 tanques anualmente, una cifra que alcanzaría más de 17.000 para 1944. Pero las cifras solo cuentan la mitad de la historia. Los desafíos logísticos eran enormes. Materiales primos como el tungsteno y el caucho escaseaban. El bloqueo de las fuerzas aliadas tensionó aún más estos recursos. Ingeniosamente, los ingenieros alemanes recurrieron a materiales alternativos. Por ejemplo, cuando se enfrentaron a una escasez de caucho para las ruedas de los tanques, desarrollaron una mezcla de madera y metal, llamada Eisenholz, o madera de hierro. Esta innovación, aunque no tan duradera como el caucho, mantuvo los tanques en movimiento. Albert Speer, quien sucedió a Todt tras su repentina muerte en 1942, desempeñó un papel fundamental en la racionalización de la producción. Bajo su liderazgo, se enfatizaron los diseños estandarizados, reduciendo la variedad de piezas y simplificando el proceso de producción. Speer declaró famosamente: «Debemos apostar todo a una sola carta», enfatizando la necesidad de priorizar y centrar recursos donde más importaban. Sin embargo, la gran escala de producción no estuvo exenta de problemas. Una anécdota de la fábrica Henschel en Kassel habla de un tanque Tiger que fue equipado por error con una radio destinada a submarinos. La tripulación del tanque, sorprendida al recibir comunicaciones marítimas, informó en tono de broma su posición como en algún lugar del Atlántico. El aspecto humano de la producción de tanques es a la vez conmovedor y trágico. Mujeres, niños y trabajadores forzados de territorios ocupados a menudo eran empleados en estas fábricas. Sus historias son relatos de resiliencia y supervivencia. Elsa, una mujer polaca que trabajaba en una línea de ensamblaje de tanques en Essen, grabó secretamente su nombre y fecha en el interior de una placa de blindaje de un Panzer IV, un silente testimonio de su existencia en medio del caos de la guerra. A medida que la marea de la guerra comenzó a volverse en contra de Alemania, la urgencia en la producción de tanques alcanzó niveles febriles. Las fábricas, constantemente amenazadas por los bombardeos aliados, fueron trasladadas bajo tierra. La instalación de Mittelberg, enclavada en las montañas de Harz, es un ejemplo principal. Aquí, en túneles cavernosos, cohetes UE-2 y tanques Panther se ensamblaban uno al lado del otro, una sombría yuxtaposición del poder tecnológico y la desesperación alemana. En medio de estos desafíos hubo momentos de ironía. En 1943, un bombardeo estadounidense en la fábrica Mann en Augsburgo mejoró inadvertidamente el diseño del tanque Panther. La fábrica estaba produciendo tanques Panther con una armadura lateral de 40 milímetros de grosor. El bombardeo destruyó los moldes para las placas de 40 milímetros y la fábrica, en un esfuerzo por continuar la producción, optó por placas de 50 milímetros. Esta mejora involuntaria hizo al Panther aún más formidable. Caballeros de acero, el valor y la energía de los comandantes y tripulaciones de tanques alemanes. En los extensos paisajes de una Europa devastada por la guerra, en medio de la cacofonía de la batalla, los Panzers alemanes rugieron a la vida. Pero dentro del vientre de estas bestias de acero había hombres de valor, habilidad y camaradería incomparable. Sus relatos, a menudo eclipsados por la grandeza de los tanques mismos, son historias de heroísmo, coraje
y el indomable espíritu humano. Michael Wittmann, el Barón Negro, es un nombre que resonó tanto entre amigos como enemigos. Nacido en 1914 en el pueblo bávaro de Vogeltal, el viaje de Wittmann, desde ser un simple chico de granja hasta uno de los comandantes de tanques más celebrados de la Segunda Guerra Mundial, es cosa de leyendas. Su audaz asalto en Villers-Bocage en 1944, donde destruyó él solo una gran parte de una columna blindada británica, se convirtió en un ejemplo magistral de guerra de tanques. Sin embargo, entre sus elogios, Wittmann permaneció como un soldado humilde. Una vez, cuando se le preguntó sobre sus notables habilidades, simplemente comentó: «Uno necesita una buena tripulación», y Wittmann tenía razón. Para cada comandante celebrado había una tripulación no reconocida. Hombres como el cargador, el artillero, el operador de radio y el conductor, cada uno desempeñando un papel crucial en la operación del tanque. Su entrenamiento era riguroso, a menudo comenzando con ejercicios militares básicos antes de pasar a centros especializados de entrenamiento de tanques como Putlos o Kramnitz. Aquí, no solo aprendieron la mecánica de sus máquinas, sino el arte de la guerra, tácticas, comunicación y supervivencia. Otto Carius, otro titán de la guerra de tanques, provenía de Zweibrücken en el Rhineland-Palatinado. Sus hazañas, especialmente en el frente oriental, le ganaron una reputación como un adversario formidable. Sin embargo, Carius era más que un simple soldado, era un filósofo de corazón. Después de una batalla particularmente agotadora, solía reflexionar: la guerra es un reino de incertidumbre. 3/4 de las cosas en las que se basa toda acción en la guerra están envueltas en una neblina de incertidumbre en mayor o menor medida. Su memoria, Tigres en el barro, ofrece una profunda percepción sobre la psicología de un comandante de tanque, combinando la brutalidad de la guerra con momentos de introspección. La vida, dentro de un tanque, estaba lejos de ser glamorosa. El interior era estrecho, con el constante zumbido del motor y el olor acre del aceite y el sudor. Las tripulaciones a menudo pasaban días dentro de sus tanques, forjando lazos que iban más allá de la mera camaradería. Las anécdotas hablan de tripulaciones compartiendo todo, desde sus raciones hasta sus esperanzas y temores. En el calor de la batalla, la comunicación a menudo se reducía a simples señas con las manos o contacto visual, un testimonio de su profundo entendimiento y confianza. El vínculo entre una tripulación era sagrado. Hay un conmovedor relato de una tripulación de Panzer en la batalla de Kursk. Cuando su tanque fue alcanzado e inmovilizado, el comandante, gravemente herido, ordenó a su tripulación abandonar el tanque, pero se negaron, eligiendo quedarse y defender a su comandante herido y su tanque hasta el final. El entrenamiento no solo se trataba de guerra, también se trataba de supervivencia. A las tripulaciones de tanques se les enseñaba a salir de tanques noqueados, a menudo en segundos. Practicaban esta maniobra incansablemente, sabiendo que en batalla cada segundo contaba. También se les entrenaba en primeros auxilios, asegurándose de que pudieran atender a sus camaradas heridos si era necesario. Más allá del campo de batalla, las tripulaciones de tanques encontraban consuelo en pequeñas alegrías. Personalizaban sus tanques, pintando apodos o emblemas, una silenciosa rebelión contra la deshumanizadora vastedad de la guerra. En los momentos más tranquilos, compartían historias de su hogar, jugaban a las cartas o simplemente miraban las estrellas, encontrando un escape momentáneo de los horrores de la guerra. Trueno y relámpago, el baile del Blitzkrieg y la sinfonía de armas combinadas. Los vientos del cambio soplaban a través de Europa. A medida que la década de 1930 languidecía, una nueva forma de guerra emergió del corazón de Alemania, una que remodelaría la verdadera naturaleza del combate. Su nombre, Blitzkrieg, que significa guerra relámpago, encapsulaba perfectamente su esencia: rápida, devastadora e imparable. Los orígenes del Blitzkrieg se remontan a los años entre guerras. Alemania, restringida por el Tratado de Versalles, buscaba formas innovadoras para recuperar su poderío militar. Fue durante este periodo que Heinz Guderian, un astuto estratega militar, comenzó a formular teorías sobre una guerra rápida y móvil. Inspirándose en teóricos militares británicos como J.F.C. Fuller y B.H. Liddell Hart, Guderian imaginó una estrategia que enfatizaba la velocidad y la sorpresa.
«Klotzen, nicht kleckern», exclamaba con frecuencia, instando a sus hombres a «golpear fuerte, no dudar». Pero el Blitzkrieg era más que solo velocidad. Era una danza cuidadosamente orquestada de tácticas de armas combinadas. Los tanques, los Panzers, eran la punta de lanza, perforando las líneas enemigas y causando desorden. Pero no estaban solos. Detrás de ellos venían la infantería mecanizada y la artillería, brindando apoyo y sosteniendo las ganancias. Arriba, la Luftwaffe, la formidable fuerza aérea alemana, dominaba los cielos, proporcionando reconocimiento y atacando las áreas traseras del enemigo. La primera gran demostración de esta estrategia fue en Polonia en 1939. El mundo observó con asombro cómo la máquina militar alemana, empleando el Blitzkrieg, superó las defensas polacas en cuestión de semanas. El rápido cerco y neutralización de las principales unidades polacas dejó desconcertados a los defensores. Un oficial polaco, al presenciar la embestida, al parecer comentó: «No están luchando, están volando». Sin embargo, el Blitzkrieg no era solo sobre la fuerza bruta, era una guerra psicológica. La pura velocidad del asalto a menudo dejaba al enemigo paralizado, incapaz de formular una respuesta coherente. En la batalla de Francia, en 1940, las fuerzas alemanas eludieron la fuertemente fortificada línea Maginot, barriendo las Ardenas, un movimiento considerado audaz por muchos. Los franceses, esperando una batalla prolongada, fueron sorprendidos. El general Erwin Rommel, liderando la 7ª División Panzer, avanzó profundamente en territorio francés, ganando a su unidad el apodo de División Fantasma, ya que los comandantes aliados con frecuencia perdían el rastro de su posición. La sinergia entre las diferentes armas fue fundamental. Una anécdota de la batalla de Sedan encapsula esto perfectamente. Mientras los bombarderos en picado alemanes Stuka llovían destrucción sobre las posiciones francesas, las tripulaciones de los Panzer en el suelo podían escuchar el distintivo lamento de las sirenas de los Stuka, cariñosamente referidas como trompetas de Jericó. El sonido, aunque aterrador para el enemigo, era un estímulo moral para las fuerzas terrestres alemanas, señalando que sus camaradas aéreos los estaban cuidando. Pero como todas las estrategias, el Blitzkrieg tenía sus limitaciones. Dependía en gran medida de una comunicación clara y una cadena de suministro impecable. En las vastas extensiones de la Unión Soviética, durante la Operación Barbarroja en 1941, la estrategia enfrentó desafíos. Las vastas distancias, junto con las tensiones logísticas, pusieron a prueba los límites del Blitzkrieg. Sin embargo, los primeros meses vieron ganancias espectaculares, con vastos territorios soviéticos cayendo ante los alemanes. Guderian, reflexionando sobre la naturaleza de esta rápida guerra, una vez reflexionó: «El motor del Panzer es un arma, así como el cañón principal». Esta declaración epitomizaba la esencia del Blitzkrieg. No se trataba solo de potencia de fuego, se trataba de movilidad, coordinación y la interacción armónica de varias armas. Titanes de acero enfrentándose, la rivalidad de los Panzers, Shermans y T-34s. En el vasto teatro de la Segunda Guerra Mundial, donde el rugido de los motores y la cacofonía de los disparos resonaban en continentes, surgió una rivalidad única. No era una rivalidad de hombres, sino de máquinas, poderosos colosos blindados que definían la naturaleza misma de la guerra terrestre. Los Panzers alemanes, los T-34 rusos y los Shermans estadounidenses. Cada uno una maravilla del ingenio técnico de su nación, cada uno con historias de valor, victoria y vulnerabilidad. Los Panzers, como sabemos, eran el orgullo de la Wehrmacht alemana. Fabricados con precisión y diseñados para dominar, eran la encarnación de la filosofía militar alemana. Pero mientras retumbaban por Europa, dos adversarios formidables les esperaban. De las inmensas fábricas de Chelyabinsk y el genio de Mikhail Koshkin, surgió el T-34. Introducido en 1940, su elegante diseño, con armadura inclinada y anchas orugas, fue una revelación. El T-34 no era solo un tanque, era una declaración, un testimonio de la resistencia e ingenio soviéticos. Su cañón de 76,2 milímetros y su robusta armadura lo convirtieron en un oponente formidable. El as de tanques alemán Otto Carius una vez comentó: «No teníamos igual al T-34. En una batalla 1 a 1, el T-34 siempre era superior.
Tal era el respeto que el T-34 exigía. Sin embargo, los soviéticos no se basaban solo en la fuerza bruta. El T-34 era sorprendentemente ágil, empleando a menudo tácticas de golpear y correr que dejaban perplejos a los más lentos tanques alemanes. Anécdotas del frente oriental hablan de tripulaciones de T-34 burlándose de sus adversarios, atrayéndolos a trampas y luego desapareciendo en los vastos paisajes rusos. Pero mientras la guerra continuaba, un nuevo jugador entró en la contienda. Al otro lado del Atlántico, el poder industrial de los Estados Unidos dio a luz al M4 Sherman. Diseñado para la producción en masa y la adaptabilidad, el Sherman era un símbolo del pragmatismo estadounidense. Aunque no tan blindado como los Panzers ni tan innovador como los T-34, los Shermans tenían una ventaja única: números. El general George Patton, defensor de la guerra agresiva con tanques, dijo famosamente: «Las guerras pueden ser luchadas con armas, pero son ganadas por hombres». Los Shermans, con su gran número y el espíritu indomable de sus tripulaciones, encarnaban esta filosofía. Sin embargo, los Shermans tenían sus vulnerabilidades. Su alto perfil y su armadura relativamente delgada los hacían susceptibles a las armas antitanque alemanas. Historias de la batalla de las Ardenas hablan de tripulaciones de Sherman pintando sombras y patrones de barro falsos en sus tanques, intentando engañar al enemigo sobre el ángulo y dirección de su armadura. Los enfrentamientos entre estos gigantes de acero eran épicos. En la batalla de Kursk, en 1943, la batalla de tanques más grande de la historia, Panzers y T-34 se enfrentaron en un duelo de titanes. La tierra temblaba y los cielos se oscurecían con humo mientras estos colosos blindados luchaban por la supremacía. Y luego hubo momentos de camaradería inesperada. Tras un enfrentamiento en Normandía, una tripulación de Panzer alemán y una de Sherman estadounidense se encontraron compartiendo raciones e historias, un breve respiro de los horrores de la guerra. Tal era la dualidad de esos tiempos, momentos de combate intenso, seguidos de breves instantes de humanidad compartida. Mientras estos tanques rugían a través de los campos de batalla, llevaban consigo las aspiraciones y miedos de sus naciones. Los Panzers, con su ingeniería de precisión, epitomizaban la eficiencia alemana. El T-34, robusto e incansable, era un símbolo de la resistencia soviética. Los Shermans, adaptables y numerosos, reflejaban el poder industrial estadounidense. Ecos de hierro, la danza de los Panzers en los crisoles de la guerra. El amanecer del 22 de junio de 1941 fue diferente a cualquier otro. A medida que la primera luz atravesaba el vasto paisaje ruso, la Operación Barbarroja se puso en marcha. Una ola colosal del poder alemán, con las divisiones Panzer a la vanguardia, se desplazó hacia el este, marcando el comienzo de una de las mayores campañas militares de la historia. El mundo observaba, conteniendo el aliento colectivamente, mientras la maquinaria de guerra alemana, probada y testada en los campos de Europa, chocaba con la colosal Unión Soviética. Liderando la carga estaba Heinz Guderian, el cerebro detrás de la doctrina alemana de guerra blindada. Con sus grupos de Panzer, penetró profundamente en territorio soviético con el objetivo de cercar grandes formaciones enemigas. La velocidad y ferocidad del avance alemán tomó por sorpresa al ejército rojo. Ciudades como Brest, Minsk y Smolensk cayeron en rápida sucesión. Guderian, siempre el estratega, comentó: «Siempre avance, nunca se detenga». Y avanzaron, empujando los límites de la logística y la resistencia. Sin embargo, a medida que la euforia inicial de los avances rápidos disminuía, las fuerzas alemanas enfrentaban los desafíos del vasto paisaje ruso, el clima impredecible y un enemigo resuelto. El invierno de 1941 vio a los Panzers detenidos a las puertas de Moscú. El mariscal de campo Erich von Manstein, reflexionando sobre los desafíos, reflexionó: «Rusia es vasta y el invierno ruso es largo». Pero Barbarroja fue solo un capítulo en la historia de los Panzers. El verano de 1943 fue testigo de otra epopeya, la batalla de Kursk. El alto mando alemán, con el objetivo de recuperar la iniciativa en el frente oriental, lanzó una ofensiva masiva contra un saliente en las líneas rusas cerca del pueblo de Kursk. Fue aquí donde se desarrollaría la mayor batalla de tanques de la historia, en los campos de Prokhorovka. Entre el estruendo de la batalla,
surgieron historias de valor e ingenio. Joachim Peiper, un joven comandante de tanque de las Waffen-SS, mostró una tenacidad inigualable durante la batalla, liderando su unidad profundamente en las líneas enemigas, a menudo aislado y superado en número. Sin embargo, siguió adelante, encarnando el espíritu alemán de determinación. Los soviéticos, habiendo anticipado el asalto alemán, habían preparado una defensa estratificada, con minas antitanque, posiciones fortificadas y vastas reservas. A medida que los Panzers avanzaban, se encontraban atrapados en una red de defensas. Anécdotas de la batalla hablan de las tripulaciones de Panzer navegando campos minados al salir físicamente de sus tanques y sondear el terreno con bayonetas, un testimonio de su resolución. Sin embargo, entre los relatos de valentía, hubo momentos de reflexión. Un comandante de tanque alemán, al capturar un pueblo ruso, descubrió el diario de una joven rusa. El diario hablaba de sueños, de esperanzas para el futuro y de las simples alegrías de la vida. El comandante, profundamente conmovido, ordenó a sus hombres tratar a los aldeanos con amabilidad. Tales momentos, fugaces en medio del caos de la guerra, resaltaron la humanidad compartida de los soldados, independientemente del lado por el que luchaban. Mientras la batalla continuaba, los cielos sobre Kursk fueron testigos de otro espectáculo. La Luftwaffe y la Fuerza Aérea Roja se enfrentaron en feroces duelos aéreos, proporcionando un telón de fondo para los enfrentamientos blindados a continuación. El rugido de los motores, tanto en el cielo como en tierra, creó una sinfonía de guerra, un testimonio de la escala e intensidad de la batalla. Aunque la batalla de Kursk no produjo un vencedor decisivo, marcó un punto de inflexión en la guerra en el frente oriental. La iniciativa había cambiado y las fuerzas alemanas, aunque todavía formidables, estaban ahora a la defensiva. El arsenal de David, el esfuerzo aliado para domesticar a los Goliaths Panzer. En el gran tablero de ajedrez de la Segunda Guerra Mundial, mientras los Panzer alemanes rugían y retumbaban, proyectando sombras de terror en los campos de batalla, los aliados se apresuraban. Estos titanes de acero, con su gruesa armadura y devastador poder de fuego, parecían casi invencibles. Pero la historia ha demostrado que donde hay voluntad, hay un camino. Y así comenzó el incansable esfuerzo aliado para encontrar el talón de Aquiles de los Panzer. A principios de los años 1940, se hizo evidente para los comandantes aliados que las armas de infantería convencionales eran a menudo ineficaces contra los Panzer de piel gruesa. La necesidad de armamento antitanque especializado era primordial. Entra el cañón antitanque británico QF 6 libras, una arma rápida y mortal que hizo su debut en el desierto del norte de África en 1942. Su proyectil de 57 milímetros, disparado a alta velocidad, podía perforar la armadura de la mayoría de los tanques alemanes de la época. El mayor John Semken, un oficial británico, bromeó después de un enfrentamiento exitoso con los Panzer: «Dame un cañón de 6 libras y una buena tripulación, y te daré un cementerio de Panzers». Pero los aliados no se detuvieron ahí. Las vastas extensiones de Rusia vieron la implementación del infame CIS-3, un cañón divisional de 76.2 milímetros. Su adaptabilidad fue su fortaleza. Servía tanto como pieza de artillería como cañón antitanque. Su destreza era tal que incluso los alemanes, al capturarlos, los usarían contra sus antiguos propietarios. Sin embargo, no se trataba solo de cañones. El terreno y el ambiente a menudo jugaban un papel fundamental en las tácticas antitanque. En los paisajes pantanosos de Rusia, los partisanos soviéticos atraían a los tanques alemanes a áreas pantanosas, dejándolos inmovilizados. Una vez atascados, estas bestias mecánicas eran presa fácil para los fusileros antitanque. Las minas, centinelas silenciosos del campo de batalla, eran otra contramedida crucial. Los británicos desarrollaron la mina Hawkins, un explosivo antitanque versátil que podía ser desplegado a mano o arrojado desde vehículos. Su diseño era tan efectivo que podía inutilizar incluso a los temibles tanques Tiger. Hay una anécdota de la batalla de Normandía, donde un panzer alemán, avanzando con precaución, se detuvo para examinar un objeto sospechoso en el suelo. Resultó ser una lata desechada, pero la mera amenaza de las minas había logrado su efecto psicológico. Al otro lado del Atlántico, los estadounidenses estaban desarrollando sus propias soluciones.
El Bazooka M1, un lanzacohetes antitanque portátil, dio a la infantería una oportunidad de lucha contra la armadura alemana. Ligero y relativamente fácil de usar, se convirtió en el favorito entre los GIs estadounidenses. El soldado Eugene Sledge, al encontrarse por primera vez con un bazooka, comentó: «Es como tener truenos y relámpagos en tus manos». Pero quizás la medida antitanque más audaz fue el desarrollo de las bombas pegajosas. Esta granada, recubierta de adhesivo, podía adherirse a los tanques y estaba diseñada para ser utilizada en combates cuerpo a cuerpo. Aunque no se utilizó ampliamente, la mera idea de que los soldados se acercaran lo suficiente para pegar una granada en un tanque habla mucho de la desesperada ingeniosidad de la época. Sin embargo, a pesar de toda la tecnología y tácticas, el elemento humano fue crucial. La guerra antitanque requería valentía, paciencia y nervios de acero. Los soldados a menudo tenían que esperar, ocultos, permitiendo que los tanques enemigos se acercaran peligrosamente antes de atacar. El costo psicológico era inmenso. Un fusilero antitanque soviético, al recordar sus experiencias, una vez dijo: «Cada vez que apuntaba a un Panzer, no veía una máquina, veía una bestia, y tenía que recordarme a mí mismo: las bestias pueden ser domesticadas». Legado de hierro, de Panzers a predadores del campo de batalla moderno. Los tumultuosos años de la Segunda Guerra Mundial, con sus estruendosos Panzers y batallas atronadoras, podrían haber cesado, pero sus ecos resonaron mucho en el futuro. Los colosos blindados alemanes, sus diseños y las tácticas empleadas sentaron las bases, y el mundo tomó nota. Desde las arenosas tierras chamuscadas de África del Norte hasta la gélida extensión del frente ruso, la guerra de tanques alemana dejó una marca imborrable, dando forma a los contornos del combate blindado moderno. Tras la guerra, mientras las naciones se apresuraban a reconstruir y rearmarse, las lecciones de los Panzers alemanes eran primordiales. El mundo había sido testigo del poder de la movilidad, el blindaje y el poder de fuego fusionados en una singular fuerza devastadora. Y fue esta trinidad la que se convirtió en la piedra angular de los diseños de tanques después de la Segunda Guerra Mundial. Finales de la década de 1940 y los años 50 vieron un auge en el desarrollo de tanques. Estados Unidos, habiendo observado el poderío del Panther y el tanque Tigre, se embarcó en proyectos para amalgamar velocidad, blindaje y poder de fuego. El resultado fue el M48 Patton, presentado en 1952. Nombrado en honor al legendario general George S. Patton, un defensor de la guerra de tanques agresiva, el M48 mostraba similitudes con los Panzers en su filosofía de diseño, buscando un equilibrio entre protección, poder de fuego y movilidad. Al otro lado del Atlántico, los británicos, con recuerdos de los formidables tanques alemanes frescos en sus mentes, desarrollaron el Centurion. Presentado en 1945, el Centurion era más que un simple tanque. Era un símbolo del ingenio de ingeniería británico. Con su poderoso cañón de 105 milímetros y robusto blindaje, recordaba el énfasis alemán en el poder de fuego y la protección. Sir John Kilby, un condecorado oficial de tanques británico, dijo una vez del Centurion: «Lleva las lecciones de la guerra en su corazón de acero». Pero no solo fue Occidente quien tomó ejemplos de los Panzers alemanes. La Unión Soviética, habiendo enfrentado el brunt del asalto blindado alemán, fue rápida para adaptarse. El T-54, introducido a finales de los años 40, fue un testimonio de esta adaptación. Aunque su diseño tenía el distintivo toque soviético, la influencia de las batallas contra los tanques alemanes era evidente. Su blindaje inclinado, una característica prominentemente vista en el T-34, fue una respuesta directa a los poderosos cañones de los tanques alemanes. Anatoly Kirillov, un veterano diseñador de tanques, reflexionó: «En los Panzers vimos el futuro, y en nuestros diseños trajimos ese futuro a la vida». Las tácticas empleadas por los comandantes de tanques alemanes también encontraron su camino en las doctrinas posteriores a la guerra. El énfasis en las armas combinadas, donde tanques, infantería y artillería operaban en unidades cohesionadas, se convirtió en un pilar. Las fuerzas de defensa israelíes, durante la Guerra de los 6 Días en 1967, emplearon tácticas que recordaban al Blitzkrieg. Rápidos avances,
cerco y operaciones de armas combinadas llevaron a victorias rápidas, haciendo eco de la guerra de tanques alemana de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en medio de esta evolución tecnológica y táctica, hubo momentos de reflexión. Mientras diseñadores y estrategas examinaban planos y doctrinas, a menudo se encontraban revisitando anécdotas de la guerra, historias de las tripulaciones de Panzer, su camaradería, sus miedos y su espíritu indomable servían de recordatorios de que detrás de cada máquina había un humano. Una cita de Heinz Guderian, el cerebro detrás de las tácticas blindadas de Alemania, a menudo resonaba en estas discusiones: ningún tanque es mejor que su tripulación. A medida que el siglo XX decaía y el XXI amanecía, el legado de los Panzers alemanes continuó influenciando los diseños y tácticas de tanques. Los tanques de combate principales modernos, con su avanzado blindaje, armamento sofisticado y electrónica de última generación, están muy lejos de los Panzers de antaño. Sin embargo, en su esencia, en su propósito y en su espíritu, llevan adelante el legado de esos depredadores blindados de la Segunda Guerra Mundial. Ecos de cámaras de acero, susurros de los hombres detrás de las máquinas. Al amanecer en el frente oriental, en el invierno de 1943, la vasta extensión blanca solo era interrumpida por el lejano rugir de motores. En medio de esta inmensa y fría soledad, un joven miembro de la tripulación de un Panzer, llamado Friedrich Müller, se preparaba para otro día de combate. Pero esa mañana, mientras limpiaba el cañón de su tanque, encontró una pequeña nota escondida, un mensaje de un soldado soviético llamado Alexei Ivanov. «Al que encuentre esto», comenzaba, «yo también tengo una familia, sueños y esperanzas de un mundo sin guerra». Müller, sorprendido, guardó la nota en su bolsillo, un recordatorio de que el enemigo también era humano. En otro lugar, en los desiertos abrasados por el sol de África del Norte, el infante británico James Thornton recordó un encuentro inesperado. Después de un feroz enfrentamiento, su unidad se topó con un Panzer alemán abandonado, sin rastro de su tripulación. La curiosidad lo llevó al interior, donde encontró una fotografía de una joven mujer y un niño, presumiblemente la familia del comandante del tanque. En la parte posterior había un mensaje simple: «Für Helene und Lukas, con todo mi amor». En medio del caos de la guerra, tales muestras de amor y anhelo eran conmovedores recordatorios de las vidas que dejaron atrás. Entre la cacofonía de la batalla, las historias de los equipos de mantenimiento a menudo pasan desapercibidas. Sin embargo, sus historias no son menos fascinantes. Hans Weber, un mecánico responsable de mantener en marcha los Panzers, a menudo deleitaba a sus camaradas con historias de ingenio. Una vez, cuando el motor de un tanque falló en medio del combate, Weber, con una mezcla de habilidad en ingeniería y pura audacia, logró hacerlo rugir de nuevo usando solo un cinturón de cuero y algunas piezas de repuesto. «No se trata de las herramientas», solía decir, «se trata de la voluntad». La relación entre la infantería y los tanques era simbiótica, una de respeto mutuo y dependencia. El infante estadounidense Robert Bobby O'Connor, luchando en los densos setos de Normandía, a menudo hablaba del vínculo que compartía con las tripulaciones de los tanques. Durante un enfrentamiento particularmente intenso, cuando su unidad estaba atrapada por el fuego de ametralladoras alemanas, fue la intervención oportuna de un M4 Sherman lo que cambió el rumbo de la batalla. Después de la batalla, O'Connor y el comandante del tanque, el teniente Daniel Abrams, compartieron un frasco de whisky, sellando una amistad que duró mucho después de la guerra. Abrams solía bromear: «La infantería se atrinchera, los tanques avanzan, pero juntos somos imparables». Pero no todos los recuerdos eran de camaradería y triunfos compartidos. La brutal realidad de la guerra de tanques también dejó historias de pérdida y anhelo. Joseph Lehmann, un comandante de Panzer en el frente oriental, escribió una serie de cartas a su amada esposa, Anna. En una de ellas, fechada en julio de 1943, escribió: «Cada vez que cierro la escotilla, recuerdo el mundo que dejo atrás. El rugido del motor ahoga las voces, pero en la quietud de la noche escucho la risa de nuestros hijos, las suaves nanas que cantas». Estas cartas, descubiertas décadas después en una vieja granja, ofrecieron una mirada al alma de un hombre dividido entre el deber y el amor. Y luego estaban las historias de amistades inesperadas.
Tras la batalla de las Ardenas, una tripulación de un Panzer alemán y una tripulación de un Sherman estadounidense, antes enemigos, se encontraron compartiendo una fogata improvisada. Mientras los vientos fríos aullaban, intercambiaban historias, no de batallas y estrategias, sino de hogares, familias y sueños. Por ese breve momento, los uniformes no importaban. Solo eran hombres, lejos de casa, anhelando la paz. Guardianes de acero, la vigilia eterna de los tanques, más allá de los campos de batalla. En los silenciosos pasillos del Museo del Tanque en Bovington, Inglaterra, la historia cobra vida. Las paredes hacen eco con cuentos de valor, los suelos vibran con los retumbos de antaño, y en medio de esta sinfonía de recuerdos se encuentran los guardianes de acero, los tanques de la Segunda Guerra Mundial. Su formidable presencia, aunque ahora silente, habla volúmenes de las eras que han visto y las batallas que han enfrentado. El museo, establecido en 1923, presume una de las colecciones más extensas de vehículos blindados en el mundo. Una de sus joyas es el Tigre 131, el único tanque, Tigre, uno operativo que existe. Rescatado de los campos de batalla de Túnez en 1943, permanece como testamento de la dedicación del museo a la preservación. Sir David Fletcher, un historiador renombrado asociado con el museo, una vez comentó: «En estas máquinas no solo vemos metal y engranajes, vemos historias, vemos almas». Al cruzar el canal, en Saumur, Francia, el Musée de Blindés atrae a entusiastas e historiadores por igual. Establecido en 1965, este santuario de vehículos blindados alberga al esquivo tanque Pantera. Este Pantera en particular, que vio acción en la batalla de Normandía, fue encontrado abandonado en un campo, marcado por la batalla pero intacto. Su restauración, un trabajo de amor que duró años, estuvo a cargo del apasionado André Becker. Becker, reflexionando sobre el proyecto, dijo: «Restaurar este tanque no era solo acerca de tuercas y tornillos, era sobre resucitar la historia». Avanzando más hacia el este, el Museo de Tanques de Kubinka en Rusia se erige como centinela de la guerra blindada. Establecido después de la Segunda Guerra Mundial, alberga una vasta colección, incluyendo al formidable Rey Tigre y al esquivo Maus, el vehículo blindado de combate completamente cerrado más pesado jamás construido. El Maus, con su imponente marco, es un símbolo de los extremos de la ingeniería de tiempos de guerra. Anatoly Kozlov, un curador del museo, a menudo dice a los visitantes: «Cuando te encuentras frente al Maus, no solo estás viendo un tanque, estás presenciando las aspiraciones, sueños y a veces la arrogancia de una era». El viaje de estos tanques, desde los campos de batalla hasta los museos, a menudo está lleno de historias de descubrimiento y restauración. En un pintoresco pueblo en Bélgica, un agricultor encontró un tanque Sherman enterrado mientras araba su campo en 1985. Este tanque, que se había perdido durante la batalla del Bulge, fue restaurado y ahora permanece en la plaza del pueblo, un silencioso guardián de la historia. Más allá de los tanques en sí, las historias humanas entrelazadas con estas máquinas añaden capas a su legado. En los pasillos del Museo Nacional de Armadura y Caballería en Fort Benning, Estados Unidos, hay una conmovedora anécdota de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que durante una visita reconoció un Sherman M4 en particular. Con lágrimas en sus ojos, tocó su frío metal y susurró: «Hola, viejo amigo». Resultó que había sido su comandante durante la guerra. Mientras estos museos se erigen como custodios de la historia, también sirven como puentes, conectando generaciones. Recuerdan a los visitantes los sacrificios del pasado y las lecciones para el futuro. En palabras de Sir Winston Churchill, aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Y en estos santuarios de acero, la historia se conserva, no solo en metal y aceite, sino en historias, recuerdos y el espíritu inquebrantable de los hombres que alguna vez montaron estas máquinas en los anales del tiempo.